manipular la palabra, adulterar la palabra y recortarla. Entonces, este no es el diseño de Dios, es un diseño, otro diseño. Y este otro diseño se ha originado a partir de 1965, que ahora veremos. Y este diseño sería un diseño corrupto, donde encajan todas estas traducciones, que son corruptas. Tenemos una que hemos descartado ya, al cubo de basura, y tenemos las otras 6 que son más sutiles, pero tienen la misma intención: cortar, pegar y quitar. Entonces, la Iglesia romana, en el Concilio Concilio Vaticano II de 1965, se quiere congraciar con los evangélicos. Y entonces, en vez de llamarnos protestantes, los católicos empiezan a llamarnos los hermanitos separados. ¿Y qué pasa? Que a raíz de este concilio, pues tanto católicos como evangélicos, pues todos se juntan, y ahí podemos ver los grandes apóstoles de hoy en día saliendo juntos en una foto con el Papa. Podemos hablar de Casluna, Benihim y otros muchos, muchos hay, que se van allí a abrazar con el Papa. Entonces, los dirigentes de las Sociedades Bíblicas Unidas, porque claro, se han unido todos, ¿no? Pues ahora en la dirección, la mayoría de esos dirigentes son jesuitas. Y aquí tenemos, bueno, este hombre ha fallecido recientemente. Aquí tenemos un dirigente de las Sociedades Bíblicas Unidas que traducen todas estas Biblias que hemos visto. Y es este cardenal Carlo Martini. Este cardenal fue el opositor del Papa Francisco, porque era candidato al papado. Entonces vemos que el objetivo, como hemos dicho antes, es mutilar la palabra para editar una Biblia no solo ecuménica. Yo en la biblioteca he leído el prólogo de las Biblias católicas y pone esto que dice aquí: la Biblia interconfesional. Ya no son ecuménicas entre cristianos. Entonces, interconfesional, o sea que entren los hermanitos separados, el Islam, el budismo, y abrazar a todos, y hacer una religión única y mundial. Todas las traducciones modernas tienen copyright. O sea que si yo quiero hacer un libro y copio versículos de estas Biblias que hemos visto, pues me pueden venir las Sociedades Bíblicas Unidas y pedirme un royalty por copyright. Antes, todas las Biblias antes de 1960 eran de dominio público. O sea que tú podías comprar una Biblia, copiarla si querías y regalarla, porque no había copyright. Pero a partir de que vienen estos jesuitas, plantan un copyright. Pero ¿quién dice con derecho de autor? ¿Pero quién fueron los autores? Los autores fueron los del primer siglo, los hermanos del primer siglo. Y estos se aplican los derechos de autor.
Entonces aquí vamos a ver 11 versículos, rápido, donde vamos a comprobar que la palabra se está adulterando, se está omitiendo, y para esto tengo una Biblia aquí, que es la nueva versión internacional, una de estas Biblias corruptas. Y ahora, hermana Encarna, ¿qué me ayudas? A ver. Vamos a comprobar algunos versículos. Mateo, hermana Encarna, Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Lo repito otra vez? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es una doctrina básica. ¿Para qué ha venido Jesús? Si no a salvar lo que se había perdido. Ahora Cristina va a leer en esta versión, nueva versión internacional, corrupta como hemos dicho. ¿Lees Mateo 18:11? No puedo, no está. No está. Pasa del 10 al 12. Del 10 al 12. Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto es esencial, ¿no, Luis? O sea, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. ¿Ves, Cristina? No. Se salta del 20 al 22 y el 21. ¿No está? Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, este es el pasaje del eunuco y el etíope. El eunuco le dice a Felipe, oye, aquí hay agua. Y entonces el versículo 37 dice eso que ha leído Encarna. Vuélvelo a leer, Encarna. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, es doctrinalmente básico, que es el creer en el Hijo de Dios. A ver, Hechos 8:37. Tampoco está. O sea, ¿qué pasa? Pasa del 36 al 38. Pasa del 36 al 38. Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Anda, esto es una advertencia muy grande. Si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará. Una doctrina fundamental del perdonar. A ver, Cristina, léelo. Tampoco puedo leerlo porque pasa del 25 al 27. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Claro, aquí está diciendo, hay varios versículos, pero que se cumplió la escritura, que este era el mensaje, que Jesús vino aquí a cumplir las escrituras. Y aquí en este versículo que he leído Encarna dice que se cumplió, para que se cumpliese la escritura que dice. ¿Qué dice?
Y nada, no está. No está. Ahora vamos a ver unos versículos que sí que están, pero han recortado cosas esenciales. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. O sea, básico, este es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Esto es la base doctrinal de nuestra fe. ¿Cómo dice aquí? Él se manifestó como hombre. ¿Cómo? Él se manifestó. Dios no. ¿No? Él. Dios. O sea, el misterio de la piedad es Dios se manifestó en carne, no Él. Han cambiado la palabra Dios por Él. Vamos a ver Juan 9:35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Sí, esto es cuando la sanidad del paralítico, que se lo encuentra Jesús, y entonces Jesús le dice: ¿crees tú, que había sido sanado, en el Hijo de Dios? ¿Cómo lo dice aquí? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Cambia del Hijo de Dios a creer en el Hijo del Hombre. Entonces, estos versículos son para negar la divinidad de Jesucristo. Ahora vamos a ver dos versículos para negar el señorío de Cristo. Colosenses 1:2. Y el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice aquí? Lo estoy buscando. Vale, no te preocupes. Bueno, aquí es para negar el señorío, por lo tanto, en la nueva versión internacional no aparece la palabra Señor. Y esto pasa repetidamente en varios versículos. Primera de Corintios 15:47. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí pasa lo mismo. Dice el segundo hombre, que es el Señor, afirmándolo, es del cielo. Pues aquí en esta versión, ¿cómo dice? El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Qué segundo hombre? ¿Ese segundo hombre quién es? Un hombre. En la Reina Valera es el Señor, ese segundo hombre. Aquí no, aquí dice el segundo hombre. Vete a saber quién es. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Esto está hablando de la omnipresencia de Cristo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, es omnipresente. Omnipresente. ¿Qué pone? El Hijo del Hombre. ¿Y dónde está? No lo sé. No lo No pone. para de decir el Hijo del Hombre. Para cortar la omnipresencia de Dios, pues el Hijo del Hombre que está en el cielo, cortado. No interesa. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, en Jesucristo, y lo pone claro, por su sangre. ¿Aquí qué pone? Colosenses, ¿eh? Ay, espera. Colosenses, aquí en la nueva versión internacional. El perdón de pecados. ¿Sí, sigue? Ya está. La Por supremacia de Cristo. Por su sangre no lo pone, ¿no? No. En quien tenemos redención, por su sangre lo han quitado. El valor de la sangre de Jesús la han cortado. ¿Y no son corruptas? Gracias, Encarna.
¿Me dais un aplauso? Amén. Bueno, antes de pasar a la otra pantalla, hay omisión de pasajes enteros, atención, omisión de pasajes enteros, que a veces aparecen, en las Biblias corruptas aparecen porque se les iban a echar encima. Mateo 16, del 9 al 20, que habla sobre la resurrección, el bautismo y la ascensión del Señor, pues lo ponen porque no les queda otro remedio, pero ya ponen una nota que esto no está, esto no debería estar. Y el pasaje de la mujer adúltera, en Juan 8, del 1 al 11, pues también lo ponen en algunas, en otras lo quitan ya descaradamente. Pero pone, es que esto no debería estar, pero bueno, lo ponemos. No solo hemos leído 11 versículos, pues hay 8.000, atención, 8.500 palabras omitidas, adulteradas y cambiadas, y principalmente en las doctrinas fundamentales, para que cambie el sentido del lector que va a leer, porque no se va a enterar de la doctrina en absoluto. Luis, el Padre Nuestro, tanto en Mateo, pero especialmente en Lucas 11, es una barbaridad. Esto lo... Miradlo, Lucas 11. ¿Sí, Cristina? ¿Sí? ¿No va? No va. ¿Cómo? Y ya está. No hay otro detrás. Es ese. Bueno, aquí vemos, vamos a hacer un poco de historia. Y tenemos aquí a Pablo, que está escribiendo las cartas, y estos son los autógrafos. O sea que el escritor era el autor, por lo tanto, el autógrafo. Después vemos aquí en la pantalla que habían los copistas, porque no había imprenta, se tenían que hacer las copias a mano. Entonces se ponía un lector que leía la palabra y se ponían alrededor muchos a copiar. ¿Y cómo lo comprobaban? Bueno, pues tenían muchas revisiones, se las pasaban. Lo que yo he hecho, se las pasaba a mi hermano Manolo me lo pasa a mí, le doy un repaso. Y entonces habían ya los líderes que después las revisaban otra vez por separado. Y entonces estas cartas pues, estaban muy bien revisadas. Se dice que las copias de los originales eran hechas a mano y todavía estaban en circulación casi a finales del siglo III. Y en el siglo IV ya no existían los originales ni las primeras copias tempranas, debido a la circulación y el uso. Claro, el material estaba hecho de un material que se desgastaba rápido. Y con la circulación y el uso, pues pasados 3 siglos, pues ya dejaban de circular. Pero entonces lo que había eran copias de copias de copias de copias. Y hacer una copia a mano de la Biblia, si leerla cuesta un año, ¿no? Para hacer... O sea que circulaban las copias de copias escritas
en el idioma común del Imperio Romano, que era el griego koiné, el griego antiguo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como se hacían copias y copias y copias, y todavía estaban los originales y las primeras copias, cuando salía una herejía, la detectaban rápido, ¡pip!, a la basura. Y en aquel momento se levantaron gran cantidad de herejías. Era tremendo las herejías que se levantaban. Eran gran cantidad las herejías gnósticas de los primeros siglos. Pero destacaba una sobre todo, que era el arrianismo de un tal Arrio de Alejandría, en el siglo IV. Este Arrio, que negaba la Trinidad, afirmaba que el Hijo fue creado, no eterno, y que el Espíritu Santo no era una persona. Esto ya en el siglo IV. ¿Os suena a una secta que predica esto mismo? Que son los nuevos arrianos, donde hemos tirado la basura, ¿no? La traducción. Entonces, se detectaba pronto y estas Biblias dejaban de tener una circulación y uso. Porque, como ya decían, si este viene con alguna copia, fuera. Ya lo declaraban hereje. Y donde iban muchas copias fraudulentas, era a un sitio de Alejandría, precisamente, donde era este Arrio, que ahora veremos después. ¿Sí, Cristina? Y entonces aquí tenemos la gran persecución en el siglo IV, que fue la mayor persecución a los cristianos del año 303 a 313. Se prohibieron las reuniones cristianas por el emperador Diocleciano. Se mandó a destruir, fíjate si se tardaba en hacer copias, que se mandó a perseguir y destruir las escrituras, durante 10 años por todo el imperio. Y los creyentes que no confesaban al emperador, pues morían martirio, de martirio. Hubo un martirio tremendo a los creyentes. En el circo romano con las fieras, de aquí viene, y la hoguera. Entonces tenemos el edicto de Milán. O sea, acabada la gran persecución, pues viene este emperador que se llama Constantino, seguidamente, y entonces pone fin a la persecución cristiana. Entonces la Iglesia se corrompe y se mezcla con el paganismo. O sea, imperio, Iglesia, se mezcla, pues ahí entra todo. Entra todo. Entonces se tradujo la Vulgata latina en el 386, que fue una traducción pésima del griego al latín, por Jerónimo. Fue una traducción pésima, pero claro, las escrituras en latín prevalecieron porque en la parte occidental del Imperio Romano, pues estaba creciendo el latín y estaba disminuyendo el griego. Pero en la parte oriental todavía se hablaba griego. Y las escrituras estas en latín solo estaban al alcance de unos pocos. Obispos, sacerdotes, monjes, familias adineradas que se podían permitir el lujo de tener una Biblia. Y entonces cuando hicieron esta Vulgata, que estaba al alcance de unos pocos, ¿qué pasó? Otra vez.
se prohibió leer la Biblia en otro idioma que no fuera el latín. Y ya habían los idiomas vernáculos. O sea que se prohibió traducir las escrituras a las lenguas vernáculas del pueblo. Y entonces llegamos a la Reforma Protestante. En 1450 vemos la invención de la imprenta por Gutenberg. Entonces vemos que hubo un hombre que se llamaba Erasmo de Rotterdam, que coge varios textos en griego y los recopila y hace una versión en griego que se llama el Textus Receptus o el texto recibido, según el diseño que Dios hizo desde un principio. Entonces vemos a William Tyndale, que tradujo la Biblia del griego al inglés. Este fue un mártir, porque lo ataron en un palo para quemarlo, pero antes lo estrangularon y después le metieron fuego. William Tyndale. Tenemos a Lefebvre, que ese la hizo una traducción del griego al francés. Tenemos a Martín Lutero, que hizo la traducción del alemán, del griego al alemán. Y aquí tenemos ahora a Casiodoro de Reina, que en 1569 tradujo la Biblia del griego al español, la llamó Biblia del Oso. Y entonces tenemos, por último, a Cipriano de Valera, que entonces, cuando murió Casiodoro de Reina, pues revisó lo que había hecho Casiodoro y lo compiló, y entonces se editó la Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera, el texto limpio que nos ha llegado, que es el texto recibido. Entonces, Reina y Valera eran dos monjes de un monasterio de Sevilla, y antes todas las escrituras se pasaban de contrabando por las fronteras y escondidas, porque si no quemaban al que las tenía. Entonces a estos Reina Valera pues le llegaron Biblias protestantes y ellos se convirtieron. Pero cuando se enteró la Iglesia romana, fueron al monasterio y ellos habían huido. Se habían ido a otro país. Y entonces lo que hicieron la Iglesia Católica Romana es hacer un muñeco de Casiodoro de Reina. Hicieron un muñeco y lo quemaron. Hermanos, hoy gozamos de la Biblia por la providencia de Dios y preservada a través de las persecuciones y tantas muertes de santos durante la historia. Ha sido preservada por Dios. ¿Han habido persecuciones? Sí. ¿Han habido muchísimas muertes? Sí. Pero aquí tenemos el regalo de Dios para nosotros, la Biblia en nuestros días. Los textos corruptos, con esto ya terminamos. Vemos aquí de dónde salieron los textos corruptos. Ahora no, porque si hay otro diseño que no es el verdadero, hay otro que es falso. Aquí tenemos un monasterio que es el monasterio de Santa Catalina. Y este monasterio es muy antiguo, del siglo III. Y ese monasterio está ubicado en Alejandría. ¿Os acordáis de dónde era el hereje arriano? De Alejandría. Ese monasterio está en Alejandría. Y ahí votaban todas las herejías, todas las copias de las herejías, las metían aquí en un basurero, que está aquí a la derecha,
aquí habían como unos almacenes, basura, que metían ahí todo lo que nos servía. Entonces aquí tenemos a uno que era un jesuita, se llamaba, no tengo el nombre, Tischendorf. Este Tischendorf ya sabía de este monasterio y sabía que dentro, en estos basureros, él encontraría lo que buscaba. Él estaba buscando un texto corrupto para decir, mira lo que he encontrado. Y este es más antiguo. Y entonces es lo que hizo. Y entonces estos dos señores de aquí, de la izquierda, por llamarlos señores, eran Westcott y Hodder, que lo que hacen es coger este manuscrito para hacer una copia en griego de ese manuscrito. Pero ¿qué pasa aquí? Que casualmente en las bóvedas del Vaticano van a buscarlo allí, que estaba hacía 1000 y pico de años allí, que no servía para nada, y como han ido a buscar este, pues ahora sacan este otro del Vaticano y se lo dan a estos dos. Y ahora ya tienen, ya tenemos el sinaítico, códice sinaítico, y el códice vaticano. Y de dos documentos ellos arman la Biblia corrupta. Entonces tenemos aquí que hay dos manuscritos de este diseño corrupto, hay dos. Del diseño auténtico y limpio, hermanos, 5.700 manuscritos. Estos tienen una decena de fragmentos, porque fragmentos son trozos, y el diseño limpio tiene más de 20.000 trozos. En el siglo XX, los liberales miembros de las Sociedades Bíblicas Unidas y la mayoría de los jesuitas editan las traducciones corruptas. ¿Habéis aquí abrazado un protestante con el católico? Entonces aquí tenemos una sigla que es la Sociedad Bíblica Trinitaria. Esta es una sociedad independiente de las Bíblicas Unidas. Y está poniendo una Reina Valera del 60 al día. Pero todavía no está por imprimir o está casi. Pero nosotros tenemos la Reina Valera. Tenemos la Reina Valera, la palabra de Dios, que ha transformado a millones y millones y millones de personas. A nosotros nos ha transformado. El Señor ha utilizado esta Biblia para que crezcamos espiritualmente en Él. Y tenemos, aunque hay que mirarla así porque igualmente un día le meten un cambio, pues, la Biblia de las Américas. Y entonces, ¿sí, Cristina? Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Mateo 24:35. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.